La Guerra de las Galaxias, de George Lucas. Prólogo. Otra galaxia, otra época. La antigua república era la república legendaria más grandiosa que la distancia y el tiempo. No era necesario decir dónde estaba, ni de dónde venía, solo saber que era la república. Antaño, bajo el sabio gobierno del Senado y la protección de los caballeros Jedi, la república prosperó y floreció, pero como ocurre con frecuencia cuando la riqueza y el poder superan lo admirable y alcanzan lo imponente, aparecieron seres perversos, llenos de codicia. Aquello ocurrió durante el apogeo de la república. Al igual que sucede con los árboles de gran tamaño capaces de soportar cualquier ataque externo, la república se pudrió desde su interior, aunque el peligro no fue visible desde fuera. Persuadido y ayudado por individuos turbulentos y ansiosos de poder y por impresionantes órganos comerciales de que disponía, el ambicioso senador Palpatine se hizo elegir presidente de la República. Prometió reconciliarse con los descontentos del pueblo y restaurar las añoradas glorias de la República. En cuanto tuvo asegurado el cargo, se declaró emperador y se apartó de la plebe. Al poco tiempo, se encontró bajo el control de los mismos colaboradores y aduladores a los que había investido con títulos más eminentes, mientras que las peticiones de justicia que planteaba el pueblo ni siquiera llegaban a sus oídos. Después de haber exterminado mediante la traición y el engaño a los caballeros Jedi, paladines de la justicia en la galaxia, los gobernadores y los burócratas imperiales se dispusieron a establecer el reinado del terror sobre los desalentados mundos de la galaxia. Fueron muchos los que, en beneficio de sus ambiciones personales, utilizaron las fuerzas imperiales y el prestigio del emperador, que cada vez se encontraba más aislado. Pero unos pocos sistemas se rebelaron ante estos nuevos ultrajes. Se declararon opuestos al nuevo orden y emprendieron la gran batalla para restaurar la antigua república. Desde un principio los sistemas esclavizados por el emperador los superaron ampliamente en número. En aquellos primeros y oscuros días apareció indudable que la brillante llama de la resistencia terminaría por extinguirse antes de arrojar la luz de la nueva verdad sobre una galaxia de pueblos oprimidos y vencidos. De la primera saga, Journal of the Whills. Se encontraron en el lugar equivocado y en el momento más inoportuno. Naturalmente, se convirtieron en héroes. Leia Organa de Alderaan, senadora. Este es el libro original de Star Wars. Hoy quiero hablar de la saga que a mí más me... Una de las sagas que si no fuera por ella, quizás no me hubiera dedicado a escribir. Cuando yo era crío, a mí me encantaban, evidentemente me encantaban los cómics. Leía todo tipo de cómics y también literatura. También leía todo tipo de literatura, pero sobre todo tenía predilección por los cómics. Leía de todo, sobre todo cómics nacionales. El Capitán Trueno, el Jabato, el Corsario de Hierro era mi preferido. Pero de los de Marvel, o sea, de los cómics que más llegaban aquí, que eran los de Marvel, mis preferidos siempre fueron los de Star Wars, los de la Guerra de las Galaxias. Por aquel entonces pasaron por unas 3 editoriales. Bruguera, pasó por Vértice, por la editorial Surco, y finalmente lo llegó a coger
el sello que tenía Planeta por aquel entonces, que llegó a publicar, donde llegó a publicar los cómics de Marvel, que era Forum. A pesar de haber pasado por tantas editoriales, no se llegó a publicar todo el material. Se llegaron a publicar hasta algunos poquitos números de después del Imperio Contraataca, después de lo que sería la versión en cómic del Imperio Contraataca. ¿Qué es lo que me atrajo a mí de esa serie? Bueno, de estas películas. Bueno, yo la primera película que llegué a ver en el cine de Star Wars fue El Retorno del Jedi. No fue ni el Imperio, ni la primera, ni la Guerra de las Galaxias rebautizada como Una Nueva Esperanza, ni el Imperio Contraataca. Ya fue El Retorno del Jedi. Era un crío por aquel entonces. Imaginaros cuando se estrenaron las otras dos yo apenas tenía 6 años cuando se estrenó la primera y no llegué a verla. Pero ya era, cuando vi El Retorno del Jedi, yo ya era un fan convencido de la saga. Como digo, por los cómics, que aquí no llegaron a publicarse todos y se publicaban en cuentagotas. Era el denominado universo expandido. ¿Qué es lo que a mí más me atrajo de ese universo expandido? Pues que en la película, por ejemplo, de Superman, es una versión de los cómics. Cogen varias cosas de los cómics y hacen una versión que se parece, pero que no es exactamente lo mismo que ocurría en los cómics. En los cómics de Star Wars no ocurría eso. En los cómics de Star Wars se arranca con la versión en cómic de la película, de la primera película, de la que luego se bautizó como Una Nueva Esperanza. Y los primeros números es la versión en cómic de la película, para luego continuar las aventuras de estos héroes, de estos personajes, en lo que más adelante se dio a conocer sería conocido como el universo expandido. Ese universo que te cuenta cómo continúan las aventuras de estos personajes más allá de las películas. De estos personajes, de otros personajes, era todo un universo. Es lo que a mí siempre me ha traído. También hubo una novela que continuaba las aventuras de la primera película, mucho antes de que se estrenara el Imperio Contraataca. La novela, que por lo que se ve es una novela de culto, yo no llegué a tener conocimiento de este libro, de este segundo libro, El Ojo de la Mente, hasta los años 90. Aunque, como digo, esta edición, que la llegué a conseguir de segunda mano, es de 1978. Fijaos, un año después de la primera película de la Guerra de las Galaxias y un par de años antes del propio Imperio Contraataca. La novela a mí personalmente no llegó a gustarme. Casi me gustaron más, a pesar de aquellos dibujos un poco cuadrados y poco torpones, y unas historias que algunos consideran que eran infantiloides, pero que a mí personalmente a veces añoro, o sea, a veces con el poco material que tenían de una sola película, los argumentos pues estaban bastante bien conseguidos, ¿no? A pesar de que los dibujos pues no eran los pedazos de dibujos, no eran los dibujantes que hay hoy en día, ni están hechos con las técnicas de hoy en día. Bueno, supongo que a las películas les pasó lo mismo, ¿no? En su momento tampoco tenían toda esa digitalización y ese... Así que la saga de la Guerra de las Galaxias, y a mí hubo algo que me
por lo que me atrajo fue por ese universo expandido que continuaba a las aventuras, más allá de las películas. A partir de lo que sería el número 7 de la, de la serie americana, continuaban esas aventuras, en el que luego se les añadiría la versión en cómic del Imperio Contraataca para continuar expandiendo ese universo, tal, hasta el retorno del Jedi, que ya no tuvo que aunque tuvo una versión en cómic, ya no estaba dentro de la serie, ya no estaba integrada dentro de la serie, sino que se haría en un especial, aquí llegó en formato europeo. Yo lo tengo por ahí en el formato que llego a publicar Norma Editorial, no sé ahora dónde está. Pero bueno, sí, está por ahí escondido. Claro, la cosa a mediados de los 80, poco después del retorno del Jedi, la cosa bajó. Aquí fue poco después del retorno del Jedi, en el 86 o así, fue cuando lo volvió a coger Forum, pero ya os digo, no. Lo dejó. Lo cogió imitando en principio lo que parecía que hicieron era imitar a Vértice, que habían cogido los 3 primeros números, venían 2 capítulos por número de la versión en cómic de la Guerra de las Galaxias, así lo hizo Vértice. Forum hicieron lo mismo, pero con el Imperio Contraataca, pero luego cogieron y retrocedieron para continuar la serie donde la había dejado Surco, que había sido la editorial anterior. Luego la cosa se bajó, pero supongo que, aunque aquí la cosa quedó muy olvidada, en Estados Unidos evidentemente seguía habiendo mucho fandom y mucha cosa. Y en los 90 se rehabilitó, se revitalizó gracias a los videojuegos, gracias a una nueva serie de novelas. La primera, yo claro, cuando vi la primera novela, que fue Heredero del Imperio, creo recordar, no la tengo porque por temas de dinero vendí esa trilogía literaria, la tuve que vender. Aún así tengo la versión en cómic. Me la sé de casi de memoria, no me la voy a volver a comprar por muy fan que sea. Tengo otras cosas para leer. Aún así sigo siendo muy fan. Esas nuevas novelas con unos nuevos cómics titulados Imperio Oscuro revitalizaron, y en los videojuegos de Ala X, Escuadrón Rebelde y otra serie de juegos hicieron que la cosa a partir de principios, a partir del 93, 94 sería más o menos, correría ese año, la cosa empezó a revitalizarse con bastante fuerza. Tanto es así que hubo una novela, hubo un proyecto de novela, cómic y videojuego, que fue Sombras del Imperio. Tenía hasta banda sonora y se hizo una producción de esta novela, una historia que es bastante bonita. Transcurría entre el Imperio Contraataca y el retorno del Jedi. Se hizo una presentación como si se tratara de una nueva película casi. En el 97 George Lucas volvió a estrenar las películas super digitalizadas, etc. Las 3, ahí tuve oportunidad de verlas por fin en cine, ya que aunque ahora sí que ya las había visto las 3, pero no las había llegado a ver en el cine, como he dicho antes, solo el retorno del Jedi. Aquí sí que las pude ver las 3 en el cine. Y pocos años más tarde estrenaría el episodio 1, la nueva entrega de precuelas.
que a algunos no les acabó de gustar. A mí, sinceramente, no me disgustaron las precuelas. Ya habéis leído el prólogo de... Ya habéis escuchado el prólogo que acabo de leer de la primera novela, que ahora mismo no me acuerdo, no sé dónde la he dejado. Aquí debajo está. El prólogo de la primera novela pues viene a contar lo que nos contaba las precuelas, ¿no? Como el Palpatine asciende al poder, las guerras clon, todo eso que se llega a mencionar, como medio mencionar en las películas y demás, ya esa idea ya estaba ahí. Incluso algo que he leído yo una cosa que he leído que es que si George Lucas hubiera hecho otra trilogía, la hubiera hecho él, los protagonistas hubieran sido los denominados Whills. Ya habéis leído en el prólogo, está firmado por de la primera saga, Journals of the Whills. También eso, a los Whills estos, a los seres estos que se supone que son microscópicos, o no tengo muy claro de qué se tratan estos Whills. Se dice que si el propio George Lucas hubiera hecho la siguiente trilogía, estos personajes hubieran tenido bastante más protagonismo, ¿no? Nos hubiéramos enterado de qué son los Whills, que por otro lado sí que se llegan a mencionar el nombre de Whills en la película de Rogue One. Así las precuelas, bueno, con las precuelas sucedió un poquito lo mismo. Los escritores, guionistas, todos intentaron cuadrarlo todo para que ese universo siguiera expandiéndose intentando que la cosa cuadrara, ¿no? Que cuadrara estupendamente, ¿no? Hubo una serie en cómics de las Clone Wars, aquí salió entera, de los cómics de la antigua república, aquí apenas llegaron a salir muy poquitos, solo lo que sí que salió completo fue la de las Clone Wars, que ni me parece una colección de cómics de Star Wars con la que he disfrutado mucho, con la que he disfrutado enormemente. Ya os digo, si soy fan de Star Wars es sobre todo por ese universo expandido de cómics y de novelas. Gran decepción cuando Disney compró los derechos y dijo, ya no vale todo esto, ya no vale, no vamos a hacer nuevo canon. Bueno, no dejan de ser ficciones, yo las he disfrutado como un de esto y como un enano. Las he disfrutado todas, las novelitas y demás. Incluso os diré, a pesar de que en la novela Vector Prime, en la novela Star Wars, La Nueva Orden Jedi, Vector Prime, el escritor R.A. Salvatore se atrevió a cargarse a Chewbacca, algo que sus fans no es que nos gustara demasiado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún personaje tenían que matar y de los principales y le tocó a Chihuahua. En estas nuevas novelas los han ido matando a todos, a los tres principales. Al único que salvan es al Lando Calrissian, que después de todo en la trilogía principal era un poquito más secundario. Mira, ¿por dónde? El secundario es el que se salva. Y Chihuahua, que es uno de los personajes junto con los dos droids que en más películas sale. Después de todo, esta nueva trilogía le falta por mucho esfuerzo y demás, le falta el encanto de aquellas películas. Incluso le falta el encanto de las precuelas, aunque haya mucha gente que no les haya gustado, pero aún así todavía jugaba con la idea que tenía George Lucas en la cabeza. Era George Lucas.
era su idea. A mí me hubiera gustado, yo pienso que la saga no está completa, que los 3 episodios que faltan son los 3 episodios del propio, los episodios 7, 8 y 9 son los tendría que haber rodado George Lucas, pero bueno, que estos no cuentan, es una historia alternativa, ¿no? Poco. No porque los personajes no te caigan bien, a mí me cayeron bien, los 3 actores lo hacen muy bien, todo bien. El problema es que los 2 directores que hubieran en esta última trilogía no se ponían de acuerdo. Uno hacía una cosa, uno hacía una cosa que era una especie de reboot de la primera película, solo que aquí la heroína, porque es heroína, y no por serlo, es peor, ya parece que lo sepa todo. De repente parece que lo sepa todo. En las anteriores, en las 2 trilogías anteriores, ves la evolución de los personajes. Aquí no te da tiempo. En la segunda no te daba tiempo. Empezaba justo después de la primera. No lo veías evolucionar. Total, ¿para qué? Si la chica ya lo sabía todo desde el principio, ¿para qué iba a evolucionar? Te esperabas que Luke hubiera tenido un mayor protagonismo, pero que no lo hubieran matado, no sé, poco. No, a mí no, personalmente casi prefiero las novelas, aunque sí que reconozco que llegó un momento que se me hicieron un poquito repetitivas, ¿no? Un nuevo peligro emerge para una nueva amenaza, pone en peligro todo aquello por lo que los héroes han luchado. El argumento casi siempre venía a ser lo mismo, aún así. Como ya digo, yo las he disfrutado mucho y si no hubiera sido por esta saga, yo no hubiera escrito, por ejemplo, no me hubiera dado por hacer el curso de guión de cómic que llegué a hacer en su día, ni hubiera escrito lo que fue mi primera novela, La chica de Venus, que tiene mucho de la Guerra de las Galaxias. Si queréis comprarla, por cierto, está en Bubok. Tiene mucho de esa Guerra de las Galaxias, aunque no transcurra en una galaxia tan lejana, sino en una especie de futuro alternativo. Y bueno, simplemente, explicar mi versión, ¿no? de Star Wars, lo que para mí ha significado, ¿no? Hace tiempo que quería hacer este vídeo, dedicárselo a este universo fantástico, porque es el universo del que tal vez yo más he llegado a beber y con el que más he llegado a disfrutar. Y espero que os animéis a ver el vídeo y que disfrutéis de este. Bueno, y qué más, aprovechar para deciros que, como siempre, para octubre estaré con mis novelas, con La chica de Venus y el resto de mis novelas. No sé si podré llevar ejemplares de la última, que estoy seguro que ya la tendré en papel. No sé si podré llevar ejemplares porque no sé si la editorial me dará ejemplares gratuitos o los tendré que pillar o tendré que llegar a un acuerdo para conseguirlos. Tengo que hablar con la editorial, así que no sé si podré tener ejemplares a la venta de la nueva, que se titula ¿Quién dijo miedo? Después, de todas maneras, dejaré como siempre debajo en descripciones los enlaces a mis novelas. Y nada, pues eso, deciros que de esto. Sí, quería decir con respecto a la Guerra de las Galaxias, quería mencionaros que si hay algo que más o menos sí que ha respetado un poquito tanto Disney como George Lucas, puesto que en las novelas, fueran canon o no, a veces se rompía un poquito con respecto al material cinematográfico y de las series, ¿no? Es el material audiovisual sí que ha tenido un poquito más sí que lo han respetado un poco más, ¿no? Así que quería un poquito hacer más o menos lo que vendría a ser cronológicamente las historias de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Primero vendría el episodio 1, La amenaza fantasma,
el episodio 2, el ataque de los clones. Evidentemente entre estos dos episodios e incluso antes hay novelas y cómics que transcurren antes, pero no es material audiovisual. Incluso hay videojuegos que transcurren antes, pero yo estoy hablando solo del material de audiovisual, de novelas, de películas y de películas y de series de televisión. Primero iría eso, el episodio 1, el episodio 2, el ataque de los clones. Luego irían las dos series de las Clone Wars. Hubo una serie de Clone Wars que hizo Cartoon Network o algo así, que la primera temporada eran dos temporaditas que resumían muy por encima lo que vendría a ser. Las dos formaban casi una peliculita entera, porque eran episodios muy cortos, y las dos temporadas que duró formaban una peliculita que te resumía básicamente lo que ocurría entre las dos películas. Incluso llegaba a salir el General Grievous, que era el malo ya uno de los malos de la venganza de los Sith. Luego vino la serie de las Clone Wars, presentando al personaje de Ahsoka Tano, personaje que por otro lado decir que es un personaje femenino, que al principio yo le tenía un poquito de manía, porque cuando te presentan a un personaje protagonista de niño, siempre la cagan. Me pasó con las aventuras del joven Indiana Jones cuando son las aventuras de niño, me pasó con el Anakin Skywalker de niño, que le vamos a hacer, y la Ahsoka Tano, pero aún así la Ahsoka Tano le terminas pillando cariño y además la ves evolucionar, algo que le falta a esta nueva trilogía, que es lo que a esta nueva trilogía de películas, que a la protagonista ya nace, parece que ya lo sepa todo, nada más empezar estas películas. Después iría La venganza de los Sith, evidentemente. Después iría la película de Han Solo, una historia de Star Wars, audiovisualmente hablando. Bueno, iría esta. Después la serie de Rebels, la serie esta de Rebels de Disney. Aquí vuelvo a insistir, a lo largo de creo que eran 3 temporadas lo que dura la serie, ves a los personajes, sobre todo al personaje principal, lo ves evolucionar, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Lo ves evoluciona, de ser un chaval que se cría en las calles robando y demás, lo ves convirtiéndose en un Jedi y sacrificándose por los amigos. Eso falta en esas películas. Después de Rebel, la película de Rogue One. Todo este material que estoy diciendo ya es material, la mayor parte ya es material de Disney. Y bueno, hay que decir que todo el material audiovisual, ¿no? Las Clone Wars fueron publicadas antes de empezó antes de ser Disney, pero bueno, ahora todo se supone que ahora todo es de Disney, ¿no? Pues todas las películas que complementan, que expanden el universo y demás, me gusta de Disney, si están bien. Rebels está bien, Rogue One está bien, me encantó Rogue One, me encantó la película de Solo, a pesar de que no tuvo nada de éxito. A mí me pareció una película de aventuras fantástica, sin la mayor pretensión. Es que es eso, es que lo siento, me tengo que desahogar con el tema de las nuevas películas. Es que me parecieron pretenciosas, no, va a ser lo mejor, tal. Me parecieron pretenciosas, que querían hacer algo distinto, pero igual, no sé qué, y al final terminaron haciendo ahí una cosa rara, que parecía que hubieran cogido la trilogía original, la hubieran cortado con tijeras y hubieran dicho, lo vamos a montar de otra manera, esto pasa aquí, esto pasa allí, y le hicieron al revés de como estaba la trilogía original. Pero yo para eso, personalmente, me quedo con las películas originales. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, después de la película de Rogue One ya iría al episodio 4, que es la original de la Guerra de las Galaxias, titulada Una Nueva Esperanza, que en su día se rebautizó como Una Nueva Esperanza.
Dicen que también es canon ese especial de Navidad, que si podéis, si lo queréis, tenéis curiosidad por verlo, pero no creo que aguantéis a verlo hasta el final del especial de Navidad, aunque es curioso volver a ver a los actores de jóvenes y demás, pero deja bastante que desear. Lo único relevante de ese especial era que presentaba el personaje de Boba Fett en un corto de dibujos animados, pero bueno, la verdad es que no. El Imperio contraataca, evidentemente, y el retorno del Jedi. Después del retorno del Jedi, deciros que que hay varios spin-off en series de televisión en la que los protagonistas son los droids, pero no se sabe muy bien si transcurren antes, durante o después de la trilogía. Es algo un poco curioso. Volvía a salir el Imperio, volvían a salir características del Imperio, a pesar de que en el retorno del Jedi. Y luego estaban la serie de los Ewoks, que pasaba exactamente lo mismo. De los Ewoks, que fueron los primeros spin-off cinematográficos, por así decirlo, son bastante infantiloides, aunque, bueno, en el primero son de dos niños a los que los Ewoks ayudan a rescatar a sus padres, y en la segunda llegan unos malos, muy malos, muy malos, y lo primero que hacen es cargarse a los padres y a uno de los niños, con lo cual solo se quedaba una niña y el Ewok protagonista, el Wicket aquel, ¿no? Que para intentar salvar la situación. Una cosa un poco patetiquilla, ¿no? Pero bueno, se lo perdonamos por habernos regalado la trilogía original, que en tantos buenos momentos nos ha hecho disfrutar. La serie de Mandalorian, fantástica. Esta va también después del retorno del Jedi, ahí se menciona la Nueva República, es genial, a mí me ha encantado. Luego hay una serie de dibujos animados que empieza antes y transcurre durante la nueva trilogía, que es la de Resistance o algo así. El protagonista al final, yo cuando empecé a verla me pareció bastante tonto. La verdad, también lo ves evolucionar un poquito. Aunque tiene un personaje, ahí sale el personaje de uno de los amigos del